Les invito, amados hermanos, que abran en Proverbios, en el libro de Proverbios. La sabiduría de Dios por medio de la mano de Salomón. El libro de Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12, pero vamos a profundizar y reflexionar en los primeros 5 versículos de este extraordinario texto que tanto necesitamos para nuestra vida y que está tan íntimamente relacionado con todo lo que acabamos de leer también en Efesios, Filipenses y Colosenses. Le quiero pedir a nuestro hermano Oscar, por favor, que nos lea del 1 al 5. A nuestro hermano Michelson, que nos lea del 6 al 8. Y nuestra hermana Fanny, que nos lea del 9 al 12. Comencemos, por favor, hermano Oscar. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Les invito a que oremos. Padre Celestial, nos disponemos delante de ti en esta tarde para reflexionar en estas maravillosas verdades que tú nos has dejado, para que las tomemos muy en serio, porque justamente con lo que terminas, para que nos libres del mal camino y seamos librados de los hombres que hablan perversidades. Estamos sumidos en un mundo, Dios eterno, en el que lamentablemente la verdad se está desvirtuando, tergiversando, se está torciendo de mil formas. Se están presentando tantas cosas a nuestros oídos como verdades, pero no se ajustan a tu palabra. Por eso rogamos, oh Dios amado, que esto que tú nos mandas aquí en esta tu palabra, hoy día lo tomemos muy en serio y nos vayamos reflexionando en estas cosas que tú nos vas a decir durante esta semana, para ser verdaderamente fortalecidos con sabiduría e inteligencia espiritual, para el discernimiento, para un discernimiento sano, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, un texto que, como dice, escucha bien, porque ahora es Dios el que nos va a hablar. Es Dios el que nos está hablando. Sí, amados, ahora pongamos mucha atención a esta verdad que nuestro Señor Jesucristo nos va a declarar aquí. Comienza ahí en el versículo 1 diciendo, hijo mío. Usa esta forma de expresarse porque el que está escribiendo es Salomón. Y Salomón se lo está diciendo a su hijo, es cierto. Pero es la palabra del Señor. Y en ese momento fue el rey Salomón, que fue el hombre que supo pedir en su momento justamente esto. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, él le pidió solo dos cosas, sabiduría y prudencia, para poder dirigir a tu pueblo. Eso es lo único que le pidió. Y
obviamente Dios se gozó de tal manera que lo hizo al hombre más sabio del mundo. ¿Se pueden imaginar el hijo? El privilegio del hijo de Salomón, tener al papá más sabio del mundo y de la historia. Nunca ha habido un hombre que ha tenido la sabiduría de Salomón. Pero, lamentablemente, la sabiduría sola no basta. Y eso es lo que vamos a escuchar hoy día. Dice claramente, si recibiereis mis palabras. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Escuchen al Señor hablar, no a Salomón. Es el Señor hablando. Si recibiereis mis palabras. Un mandamiento es un mandamiento, pero fíjense cómo lo dice el Señor, expresado por medio de un anhelo. Si recibiereis, si tú recibiereis mis palabras. No tiene sentido conocer la palabra, saber todo lo que dice, si no hacemos nuestra, si no lo hacemos nuestra, la verdad. La comprendemos y meditamos en ella. Eso de leer un texto y pasar por encima, y si a los 20 minutos, a la media hora o al día siguiente te preguntan, ¿qué decía el texto? No tiene sentido, hermanos. Por eso cuando ustedes lean la palabra, léanla con detención, pensando por qué está escrito de la forma en que está escrito. Cada detalle tiene un sentido, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos por medio de hombres que escribieron esto. Y se dirige a nosotros como hijos. El Señor se está dirigiendo a nosotros como hijos. Grave error de Nicodemo. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Nicodemo? Nicodemo se encontró con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo apeló a la sabiduría que tenía Nicodemo. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y lo quedó mirando. Y Nicodemo quedó completamente colgado y dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¡Qué espanto! ¿Se fijan? Y eso, hermano, ese peligro lo corremos nosotros. Cuidado. No nos fijemos en el otro, sino que en los ejemplos que nos deja el Señor en la palabra es para que nosotros hagamos esa reflexión. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Digo, obviamente no está diciendo que tú guardes los mandamientos y los cumplas, sino que los guardes dentro de ti. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, el que me ama es el que dijo dos cosas? Guarda y las hace. ¿Ya? Capítulo 14, versículo 1 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. El que los tiene. Yo no saco nada con decir, sí, Señor, yo guardo tus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Te has esforzado alguna vez de buscar así, hacer una lista, jugar un rato? Estás leyendo un libro, Filipenses o Tesalonicenses, lo que sea, y anotas todos los mandamientos. Para empezar lentamente a jugar con ellos en la mente y que se vayan ordenando. Nosotros siempre hemos hablado de que hay 70 mandamientos. ¿Ya? Jonathan Edwards los presenta en cierta forma en sus 70 resoluciones. Él escribió 70 resoluciones en las cuales él reflexionaba todos los días. Ahí estaban los 70 mandamientos. No traten de encontrarle el mandamiento a cada uno porque no dicen los mandamientos, sino que él dice, yo resuelvo hacer esto. Yo resuelvo esto. Pero esos son mandamientos que él entendió los 70 mandamientos y los tradujo en estas resoluciones. Si guardares dentro de ti, está hablando literalmente de esconder un tesoro. En el griego la palabra guardar es de tomar un tesoro y esconderlo y protegerlo de que sea robado, sea quitado. Con lo que el Señor nos está diciendo claramente, al decirnos esto de guardar como un tesoro, que nos está diciendo que los mandamientos de Él son invaluables. Tienen un valor que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos.
Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos. Guarden mis mandamientos. Es lo más valioso que pueden tener. Mi palabra, como dice en Proverbios, la sabiduría, la inteligencia, que son los mandamientos en el fondo, son más valiosos que el oro y que el oro más fino, o la plata, o las piedras preciosas. Y después dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y ahí la palabra haciendo significa hacerlo con intención, intencionalmente, con un deseo, pero un deseo a propósito. Que tu oído, haciendo que tu oído es espiritual, obviamente estamos, no este oído solamente, sino que el oído espiritual, poniendo una atención que se concentre en qué estamos hablando, de qué estamos hablando, qué está diciendo el Señor realmente. Que nos concentremos, nos enfoquemos. ¿En qué? En la sabiduría. Porque Él es la sabiduría. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros, y volvemos al tesoro, de la sabiduría y del conocimiento. En Él, solo en Él. Y eso es importante, hermanos, que no hay otra fuente. No hay otra fuente de la verdadera sabiduría y del verdadero conocimiento. Alguien podría decir, sí, pero Salomón también era una fuente de sabiduría. Sí, pero ¿quién se la dio? ¿De dónde procede? ¿Por qué? ¿Y qué le pasó a Salomón? Salomón eventualmente no hizo caso a la sabiduría. La sabía, la podía enseñar, le explicó a todo el mundo. Gente venía de todas partes. ¿Se acuerdan la reina de Saba que vino de lejos? Vino solamente a preguntarle cosas, a escuchar. Pero llegó un momento en que la carne fue más fuerte que la sabiduría y cayó Salomón. Aprovechar esto que está disponible. Por eso las oraciones que hicimos hoy día están enseñadas en la palabra, que podemos pedir. Aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos da de que podamos escuchar su verdad, su sabiduría, poniendo atención a los sermones, a los estudios, a la lectura de la palabra. Y combinado con lo que dice a continuación, que dice a continuación ahí en el versículo 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. Como se fijan cómo usa las palabras tan exactamente, inclinar. Si yo voy a estudiar algo, si yo voy a observar algo, no lo voy a hacer así de lejos, sino que literalmente me voy a acercar con una lupa si es necesario, con un microscopio, me voy a inclinar sobre lo que estoy mirando, sobre lo que estoy estudiando, para estar 100% seguro lo que veo. Toda persona que estudia está pegado en el libro, está estudiando cada palabra. Eso es lo que dice, inclinar tu corazón, direccionarlo a eso. ¿A qué? A la prudencia. Cuando habla del corazón, habla especialmente del alma, del entendimiento y las emociones. No habla tanto de la parte espiritual, habla más del entendimiento y de las emociones. Y eso, mirarlo con atención. En este caso, la prudencia. La palabra, en este caso, es una palabra hebrea que es complicada de traducir. Nosotros lo entendemos por prudencia acá. La mayoría lo han traducido en otras Biblias, ustedes lo van a encontrar por entendimiento. Pero en realidad es una combinación de entendimiento, inteligencia, desde la sabiduría, para un discernimiento que nos haga cautelosos y sensatos. Inteligencia con cautela, prudencia. Por eso me gusta la traducción de Reina Valera, porque usa la palabra prudencia. Obvio, una persona prudente es una persona sabia, una persona inteligente, una persona que está pensando. Aunque la mayoría, como les digo, lo traducen por entendimiento. Pero está direccionado, en el hebreo, lo direcciona a la cautela, a la sensatez. Miren lo que dice, voy a citar, Primera de Crónicas 22, y Jehová te dé entendimiento. Esto era lo que anhelaba justamente David para su hijo Salomón,
y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Eso es lo que David, el padre, deseaba para su hijo. Nunca olvidemos que nuestra enfermedad, esa naturaleza humana, nos traicionará constantemente, amados hermanos. Tengamos eso muy claro. Y por eso necesitamos discernimiento para ser prudentes, inteligencia, sabiduría para ser prudentes, sabios, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y continúa diciendo ahí en el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Miren, por eso pongamos atención a los detalles acá. En muy pocas palabras, nuestro Señor, como lo ha hecho siempre, Él decía, en una frase, decía una infinidad de sabiduría. Pero hay que poner atención a las palabras. Si clamares a la inteligencia, clamar es literalmente rogar desesperadamente, como si te estuvieras muriendo de hambre. ¿Se acuerdan ese ejemplo que usa Pedro? No, más bien dicho el Señor a través de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un niño cuando quiere algo, quiere leche, no solo llora, no hay quien lo pare, se desesperan, literalmente, gritan, lloran, patalean, se enojan. Un niño cuando tiene hambre realmente se desespera. Y por eso habla, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Esto es lo que no podemos descuidar. Rogar en oración, clamando siempre a nuestro Padre Celestial por sabiduría, conscientes de la falta que tenemos de sabiduría. El problema es que muchas veces nosotros nos creemos, entre comillas, lo suficientemente sabios. Sí, tal vez podemos tener conocimientos de cocina, de arreglar autos, qué sé yo, de construir una casa, de manejar un negocio, pero no para vivir correctamente. Y al final, ¿estamos acá para construir casa, arreglar auto, cocinar? No, hermanos, estamos aquí para vivir una vida preparándonos para el día de la muerte. Porque el día de la muerte empieza nuestra vida. El problema es que lo que no hicimos aquí se va a reflejar cuando pasemos al otro lado. Porque al otro lado despertamos y que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está estipulado para todo hombre morir una vez y después de eso el juicio. El primer juicio es cuando nosotros exhalamos nuestro espíritu. Ahí viene el juicio. ¿Espera en el Hades o espera en el seno de Abraham? Ahí se separa. El Señor Jesucristo lo explicó claramente en Lucas cuando habló del hombre rico y de Lázaro, el mendigo. Los dos murieron juntos, uno se fue al Hades, el otro se fue al seno de Abraham. Se podían ver, se podían hablar, pero uno estaba ahí y el otro estaba aquí, y entre ellos había un abismo que nadie podía cruzar, y ya no había vuelta atrás. Lo que tú hagas aquí, la decisión que tú tomes aquí, se va a reflejar exactamente al segundo después que partas de acá. Pedir sabiduría e inteligencia en todo momento, no solo cuando vamos a leer la palabra, no solo cuando vamos a estudiar, sino que cuando vamos a hablar con alguien, cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a hacer algo en mi trabajo. Hermanos, esto no es que tienes que ir a tu pieza, cerrar la puerta y arrodillarte media hora y orar. No, esto es literalmente cerrar los ojos por un segundo y decirle: Señor, por favor, ayúdame ahora que tengo que hablar con esta persona para la gloria de tu nombre. ¿Listo? Voy a hablar con la persona. Señor, por favor, ayúdame con esto que tengo que resolver, este trámite, ¿cómo lo hago, Señor? Dame sabiduría. Todo lo que el Señor te está pidiendo. Y continúa diciendo:
y a la prudencia dieres tu voz. Esto es, que uses tu voz, lo que vas a decir, para lo que es prudente. Y ahí volvemos de nuevo, esto de ser cauteloso, de esto de ser sobrio, de esto de ser sabio en lo que vas, con entendimiento, con sabiduría, y no para hablar tantas burradas, tantas necedades. Más bien que comencemos a hablar cosas que realmente son relevantes, valiosas, verdaderas. En otras palabras, cosas que edifiquen al prójimo y a ti mismo. Y por ende, glorifiquen al Señor Jesucristo. Y el Señor agrega a todo lo anterior un mandamiento en forma de sugerencia, nuevamente, que dice, que comienza diciendo en el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Se refiere a la palabra tesoro, se nos va repitiendo, porque es algo invaluable. Estas dos analogías, amados hermanos, son muy fáciles de comprender. La plata, todos tenemos muy claro, y me refiero a la plata, el metal brillante, no está hablando del dinero. Y la plata y los tesoros. Para todos nosotros, si nos dijeran que hay un tesoro escondido ahí en la playa, estaríamos todos con la pala, te aseguro, estaríamos todos ahí buscando el tesoro. Y aquí habla de buscar la plata y de escudriñar. Pero lo debemos considerar seriamente, ya que el efecto que va a tener esto de buscar y de escudriñar se nos declara con absoluta relevancia. Si tú verdaderamente te dedicases a buscar y escudriñar la sabiduría del Señor Jesucristo, se cumplirá el resultado que se nos declara justamente aquí. Pero para eso recuerden lo que dijo el Señor en esta vez. Si recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti, estuvieres atento el oído a la sabiduría, inclinas tu corazón a la prudencia, clamas a la inteligencia, tu voz la das a la prudencia y buscas la plata o la sabiduría como a la plata, como a un tesoro, va a suceder algo que es sumamente importante. Y aquí empieza algo que hoy día vamos a concentrarnos. ¿Qué dice ahí? Algo que tiene que suceder en todo verdadero cristiano, algo que nos transforma por completo. ¿Qué dice? Entonces, miren lo que dice ahí, vayan al versículo 5. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dos cosas, hermanos, que un cristiano verdadero, si no las tiene, está mal. Literalmente, en pocas palabras, está mal. Sé, amados, que estas cosas no son tan complicadas de entender, pero sus ramificaciones sí lo son. Muchas veces no hacemos una reflexión lo necesariamente profunda sobre lo que implica esto que el Señor nos está diciendo acá. Verdaderamente entender, porque ahí dice, entenderás el temor de Jehová, entender el temor de Dios, distinguir, diferenciar, comprender el verdadero temor, ese temor que fue puesto en ti, en Jeremías. ¿Quién puede buscar Jeremías 32:40, por favor? Por favor, ponte de pie. Sí, si lo tienes, claro, fuerte. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Gracias, muchas gracias. La promesa de Dios, ahí el Señor lo está diciendo con todas sus letras, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Él lo va a poner en nosotros. ¿Se acuerdan que Él dijo que iba a poner un corazón nuevo, que iba a poner un espíritu nuevo, un espíritu minúscula, el Espíritu Santo, etcétera? Iba a poner todo esto en nosotros. Bien. Además dice, pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
Si verdaderamente nosotros buscamos y escudriñamos la sabiduría de nuestro bendito Dios, entonces quedará muy claro qué es el temor del que hablan las Escrituras. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos qué significa el temor. Este temor no es algo secundario. Es tan importante para Dios que Él lo va a poner en nosotros. No es algo que yo meramente tengo que sentir en ciertos momentos. Estoy en el templo de Dios, debo sentir temor de Dios aquí. No, hermano, esto es todos los días de tu vida. Es tan central en el ser un verdadero hijo de Dios que incluso, como está escrito, solo los que temen a Dios y hacen su voluntad. ¿Se acuerdan lo que dijo ese hombre que era ciego desde nacimiento? Jesús lo sanó y se encontró delante de los fariseos y de repente este hombre les dice esta verdad. Solo los que temen a Dios y hacen su voluntad, a esos Dios oye. ¿Queremos que nuestras oraciones sean oídas? Bueno, el Señor lo dice ahí en su palabra. Si tú no me temes, no te escucho. No te escucho. Por otra parte, nos es necesario entender, distinguir, como decía correctamente, el temor de Dios, porque como también está escrito, es, ¿qué cosa? El temor de Dios es fuerte, hermano, dígalo. Es el principio de la sabiduría. Ya, ahora ustedes me dirán, a ver, pastor, pero aquí parece que hay una contradicción. Si ustedes pusieron atención, parece que hay una contradicción. Lo que se nos enseña aquí es que debemos buscar la sabiduría para entender el temor de Dios. Y al mismo tiempo dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Yo tengo que buscar la sabiduría para conocer, entender el temor, pero el temor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿hay una contradicción? ¿Cuál es primero? ¿La sabiduría o el temor? ¿O primero el temor para buscar la sabiduría? El temor fue puesto en nuestro corazón. Eso ya lo sabemos y lo hizo Dios Padre. Él puso el temor en nuestro corazón, Jeremías 32:40. Y dice, para que no nos apartemos del Señor. Y que ese temor nos va a llevar a la sabiduría, ¿no es cierto? El temor es el principio de la sabiduría, nos va a llevará a la sabiduría. Pero otra cosa, hermanos, y eso es lo que tenemos que poner atención en este texto que estamos viendo acá, otra cosa es entender correctamente lo que significa el temor a nuestro Señor y Dios. Para eso, para poder entenderlo correctamente, necesitamos buscar la sabiduría, buscarla con afán, con verdadero anhelo, la sabiduría que está a nuestra disposición. Y así llegaremos a ser temerosos de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más se llene mi alma de la sabiduría del Señor, mayor será el temor, la reverencia, el miedo en mi alma, ese miedo en mi alma de fallarle, de defraudarle a mi amado Señor Jesucristo. Mayor será el temor en mi corazón de no estar demostrando mi gratitud en amor a Él por medio de guardar sus mandamientos. Va a haber un temor de verdad, no de tenerle miedo a Él, pero sí tener mucho miedo de fallarle. Pero si vuelven al final del versículo 5, miren lo que dice al final del versículo 5, y hallarás el conocimiento de Dios. Amados, si hay algo que es de la más absoluta relevancia, que es sin duda lo más importante para cada uno de nosotros, es hallar el conocimiento de Dios. Esto es como en la escala que estamos escalando, la cima. Lo más alto es el conocimiento de Dios. Y Jesucristo lo dijo. Lo dijo claramente cuando Él hizo esa oración ahí al Padre, su oración gloriosa, divina, la perfecta oración.
Él lo dijo, el versículo 3 lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú no has ponido atención a esta verdad, entonces no entiendes la importancia que tienen todos los mandamientos que dicen que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y son muchos los mandamientos que hablan de crecer en el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo, de Cristo. Recuerda solamente cómo termina el Señor Jesucristo esa carta de amor, esa preciosa carta de amor, la primera carta de Juan. ¿Cómo termina esa carta? A su amada iglesia, a su novia. Es lo último que le escribe. ¿Qué es lo último que le escribe? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Con esa frase termina el Señor escribiendo su carta por medio del apóstol Juan a su amada novia. Piensen en eso. ¿Qué es lo que más quiere? Lo único que quiere, que me conozcas. El resto viene por añadidura. Obviamente, mientras más conozco a Dios, más voy a querer guardar sus mandamientos, más temor voy a tener, más sabiduría voy a tener, más dócil voy a ser, más me voy a santificar porque lo estoy conociendo a Él y no voy a querer hacer otra cosa. Pero hay que seguir el orden. Para conocer al que es verdadero, no dice para amar al que es verdadero, no dice para que sigamos al verdadero, no dice para que obedezcamos o le adoremos, no, dice claramente, determinadamente, para que le conozcamos. Así también lo va a decir en 2 de Corintios, en Efesios, en 2 de Pedro, 2 veces lo dice. En Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se fijan que todo apunta a eso? Esa es nuestra aspiración. Esa tiene que ser tu aspiración. Ese tiene que ser tu anhelo en tu corazón. Pero todo esto solo será posible si damos el primer paso. Y eso es el orden. Si verdaderamente pusimos atención a lo que se nos dice en este texto que vimos hoy día. Si damos el primer paso, ¿cuál es el primer paso? Recibe mis palabras. Guarda mis mandamientos como tesoros. Está atento tu oído a la sabiduría. Inclina tu corazón a la prudencia. Todos los pasos, si uno se empieza a dar cuenta, clama a la inteligencia. La prudencia dala a tu voz. Busca la sabiduría como la plata, búscala, ¿ya? Escudriña la sabiduría como un tesoro. Entonces vas a entender el temor de Jehová y finalmente vas a llegar a la cima, que es conocer a Dios. Esta gloriosa combinación de mandamientos nos direcciona a lograr justamente lo que dice ahí en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Pero no podemos recortar esta verdad a la pinta nuestra. Ese es muchas veces nuestro problema, que yo me quiero saltar algo. No importa, no voy a hacer esto ahora, lo voy a hacer después. No, hermano, no, hermana. Hay un orden, está escrito ahí. No empieces a borrar con el codo. No puedes cambiarlo. Tienes que entender que Él lo dice así. Si no lo haces así, entonces no funciona. Seamos obedientes y prudentes, sabios seguidores de nuestro buen pastor. Amado Padre, yo quiero darte gracias porque a través de esto, de este texto, de estas palabras, de esta sabiduría, tú verdaderamente nos inquietas, nos amonestas, nos exhortas con mucho amor, porque tú sabes a lo que estamos expuestos, tú sabes, oh Dios eterno,
los peligros a los que estamos expuestos todos los días. Tú sabes la lucha que tenemos con nuestra carne, con nuestra naturaleza humana, con esa enfermedad que está dentro de nosotros. Tú lo dejaste escrito claramente. Todos la tuvieron igual. Y por eso anhelas que nosotros te obedezcamos cuando nos dices estas cosas. Hoy día queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser prudentes, a escudriñar como un tesoro la sabiduría, a buscar esa sabiduría como a la plata. Ayúdanos, bendito Padre, porque tú sabes nuestra condición, pero sobre todo nosotros la conocemos, la tenemos sumamente claro después de todo lo que hemos aprendido en tu palabra. Aquí estamos delante de ti, necesitados de esta ayuda, pero solamente para la gloria y la honra de tu santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay 2 alabanzas que quiero compartir, hermanos.